Presidenta de la Asamblea Nacional propone al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio colaboración interinstitucional para alcanzar objetivos nacionales. Consejo de Participación Ciudadana cesa en funciones al defensor del pueblo, mientras que el Consejo de la Judicatura consulta a la Corte Constitucional sobre las competencias de este organismo transitorio. Comisión de Seguridad Fronteriza deja listo su cronograma de trabajo. Asambleísta Mae Montaño se desafilió del movimiento Creo. Continuará sus funciones legislativas como independiente. Nuevos ministros del Interior y de Defensa asumieron oficialmente sus cargos este miércoles. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Miércoles 2 de mayo de 2018, amigas y amigos, saludos cordiales, bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias, como siempre, a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos. Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato la revisión que marca esta jornada. Iniciamos. La Comisión Ocasional Especializada de Seguridad Fronteriza dejó listo su cronograma de trabajo. Esta mesa parlamentaria se dividirá en 3 subcomisiones y su trabajo empezará la próxima semana. La Comisión Especializada de Seguridad Fronteriza trazó su línea de trabajo. Serán 38 sesiones durante los 90 días de gestión. La comisión prevé sesionar por lo menos 3 veces por semana y en 60 días dejar listos los informes con los proyectos de reforma. Así lo explicó su presidente Juan Carlos Yar. Tratar en el plazo máximo de 90 días una ley reformatoria a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Para alcanzar esa meta, los comisionados se dividirán en 3 subcomisiones. La primera será la encargada de analizar una posible reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. La segunda subcomisión trabajará en un análisis de las amenazas a la seguridad e identificación de necesidades de reforma legislativa para prevención y combate al crimen organizado. Mientras que la tercera subcomisión hará un seguimiento a las políticas públicas de seguridad integral y desarrollo sostenible en la frontera. También tenemos la seguridad humana, en donde el ser humano está sobre todo nuestro quehacer. Hay muchas leyes que están inmersas y atañen directamente a la seguridad. Para la construcción de los informes sobre las reformas legales, la comisión espera recibir a los ministros del área de seguridad, así como expertos en la materia. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Para este jueves a las 10 de la mañana, el Pleno de la Asamblea Nacional prevé debatir la ratificación del proyecto de ley de desarrollo fronterizo, texto que fuera aprobado en enero de 2012 y vetado totalmente por el expresidente de la República, Rafael Correa. De acuerdo con lo previsto en el artículo 138 de la Constitución, cuando un proyecto es objetado totalmente por el presidente de la República, la Asamblea podrá volver a considerarlo solamente después de un año contado a partir de la fecha de la objeción. Transcurrido este plazo, la Asamblea Nacional podrá ratificarlo en un solo debate con el voto favorable de las 2/3 partes de sus miembros y lo enviará inmediatamente al registro oficial para su publicación. Cabe destacar que con esta normativa se busca afianzar una cultura de paz y promover el desarrollo socioeconómico en los cantones fronterizos de Ecuador, dentro de una franja de 40 kilómetros desde la línea limítrofe. Este será uno de los temas a tratar en el marco de la continuación de la sesión número 510. También para este jueves fue convocada la sesión plenaria número 512. En el orden del día consta el segundo debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Aviación Civil y el primer debate del proyecto de ley interpretativa de la Disposición General Sexta de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, fortalecimiento de la dolarización y modernización de la gestión financiera.
Y ahora les contamos que cerca de 45 minutos duró una primera reunión que mantuvo la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, y el titular del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Julio César Trujillo. En esta visita se abordaron varios temas, como el trabajo conjunto entre ambas instituciones, así como aquellas tareas pendientes de las dos entidades y el apoyo operativo frente a las demandas sociales. Trabajar en conjunto para cumplir objetivos nacionales fue la finalidad de la visita de cortesía de la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la reunión que mantuvo con el titular Julio César Trujillo, se coordinaron varios temas en el ámbito de sus competencias que tienen ambas entidades. Creo que es importante y fundamental trabajar de la mano para cumplir con los objetivos nacionales, más aún cuando el Consejo de Participación tiene en sus manos una importantísima labor. La titular del Legislativo explicó que dialogaron también sobre las tareas pendientes que tiene el Consejo de Participación y a su vez el compromiso de colaborar en el ámbito técnico y operativo ante las demandas sociales. Sobre todo que conozcan y que sepan que la Asamblea Nacional está planteando una relación colaborativa en el ámbito técnico y en el ámbito operativo que sea necesario y que ayude para el cumplimiento de los objetivos nacionales. Por su parte, el presidente del Consejo, Julio César Trujillo, calificó de positiva la visita de la titular de la legislatura, pues compromete aún más el trabajo de la Asamblea y del Consejo. Habrá todo el respeto a las atribuciones y a las funciones que corresponden a la Asamblea Nacional, como vamos a respetar las instituciones políticas de todo el país. Ambas autoridades además se refirieron al pedido que aún es oficial del asambleísta Daniel Mendoza para que el Pleno autorice a la presidenta de la Asamblea presentar una acción de interpretación sobre las atribuciones que tiene el Consejo de Participación Transitorio. Esa fue una iniciativa planteada por un asambleísta que no ha sido procesada en el Pleno de la Asamblea Nacional. Me parece que esta visita además puntualiza y lo que quiere es estrechar esos lazos de colaboración. Necesitamos conocer qué es lo que ha propuesto y ante quién ha propuesto. No podemos responder a una amenaza o algún proyecto que nos es desconocido a todos los ecuatorianos. Cabe señalar que es un primer acercamiento de la Asamblea Nacional con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mariela Logroño, TVL Noticias. Por unanimidad de la tarde de este miércoles, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio cesó de sus funciones al defensor del pueblo Ramiro Rivadeneira por desacato e incumplimiento de funciones. En días anteriores, Rivadeneira anunció que no iba a someterse a la evaluación de este organismo de control. Asimismo, la entidad designó a Sofía Hernández Naranjo como superintendente de Economía Popular y Solidaria encargada, luego que días atrás el organismo cesó a Patricio Rivera de este cargo tras argumentar que Rivera no se posesionó dentro de los 15 días plazo que establecía la norma. De otro lado, el Consejo de Participación en pleno resolvió designar a Paul Pérez Reina como fiscal general encargado hasta que se realice el concurso para designar al titular. Esta decisión se da pese a que el fiscal subrogante Jen Rea ocupaba este cargo luego de la destitución de Carlos Vaca Mancheno. Previamente, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalca, anunció que la entidad a la que representa realizó una consulta a la Corte Constitucional para que determine las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, luego que éste decidiera suspender el concurso de fiscales que llevaba a cabo el Consejo de la Judicatura. Yalca indicó que este organismo transitorio debe responder a lo que la ciudadanía resolvió en la pasada consulta popular. Por otro lado, o por otro tema, también rechazó el pedido de juicio político que varios legisladores de oposición presentaron en su contra. Además, primeras decisiones en un proceso de una apelación. En el sentido de determinar cuál es el marco de competencia que tiene el Consejo de Participación Ciudadana a la luz de la consulta popular que aprobó el pueblo ecuatoriano. De lo que se trata es justamente que se respete la voluntad popular determinada en las preguntas y en los anexos. En el anexo 3, que hay que leerlo integralmente, entonces ahí hay unas consultas relacionadas estrictamente sobre esas competencias del Consejo de Participación Ciudadana y que además, yo creo que debe quedar claro que las respetables personas que integran el Consejo de Participación Ciudadana tienen un mandato específico.
pero el pueblo ecuatoriano no los ha erigido en Asamblea Nacional Constituyente. Sobre el juicio político, insistimos, los asambleístas tienen todo el derecho, está dentro de sus competencias el presentar juicios políticos. Lo que sí aspiramos, que cada uno ejerza con responsabilidad y seriedad las competencias que le da la Constitución, que de lo que hemos conocido por los medios de comunicación, ninguna de las denuncias que se presentan como incumplimiento de funciones tienen ningún fundamento, ninguna prueba, ningún fundamento. El Consejo de la Judicatura ha cumplido estrictamente sus funciones. Vamos a cambiar de tema para contarles que en una primera reunión mantenida este miércoles entre los nuevos ministros de Defensa, del Interior y el presidente Lenín Moreno, se estableció que el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, será el vocero sobre la situación fronteriza entre Ecuador y Colombia. En esta cita se informó que al menos 51 amenazas de bomba se han registrado en los últimos días. Durante el minuto cívico celebrado en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa, señaló que nuestros uniformados tienen la preparación adecuada y la voluntad para defender la soberanía. Y necesitamos también la cohesión nacional, liderazgo, coordinación intersectorial. Posteriormente, los nuevos ministros de Defensa y del Interior mantuvieron una reunión de trabajo con el presidente de la República. En esta cita, el secretario del presidente, Juan Sebastián Roldán, se refirió a las amenazas de bomba que se han registrado en el país. Ha habido 51 llamadas de amenazas de bomba que no se han sido ciertas y hay 7 detenidos al respecto. Esto es muy grave y hay que hablar con la población con toda claridad. Quien haga una amenaza se va a ir a la cárcel. Imagínense lo que es hacer una amenaza de bomba en un hospital como el de Ibarra la semana pasada. Sobre la recuperación de los cuerpos de los periodistas asesinados, Juan Sebastián Roldán dijo que es necesario saber cuáles son las coordenadas para suspender las acciones militares en frontera. En ese momento retirar Fuerzas Armadas, retirar policía y que la Cruz Roja pueda hacer su trabajo, solamente que son delincuentes que no solamente jugaron con la vida de nuestros compatriotas, sino que ahora quieren jugar con el dolor de las familias y con el dolor del Ecuador. En la reunión también se estableció que la vocería sobre la situación en la frontera entre Ecuador y Colombia la asume el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. Y en medio de todo lo que se está viviendo, sin duda alguna, los cambios son buenos, los ministros que estamos nombrando son 2 ministros de primera, son personas que le van a brindar tranquilidad al Ecuador y yo soy un optimista natural, creo que vamos a salir de esta, creo que el Ecuador va a salir de esta, no podemos caer en la trampa del terrorismo, de meternos miedo a los ecuatorianos, eso no lo vamos a permitir. El ministro del Interior brevemente se refirió a la reunión con el primer mandatario. Me he reunido con el presidente de la República, con el ministro de Defensa para coordinar acciones, para garantizar la paz, la tranquilidad y la gobernanza del país, ¿no? Los ministros iniciarán el trabajo de inmediato. Clever Aranda, TVL Noticias. Tiempo de una pausa, amigos. Al volver, más información en esta la emisión estelar de TVL Noticias. No se vayan. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Gracias por seguir en sintonía. Avanzamos con las noticias. En el siguiente reportaje recogemos varios de los hitos alcanzados durante los primeros 45 días de gestión de la actual administración de la Asamblea Nacional, liderada por la presidenta Elizabeth Cabezas. El 14 de marzo pasado, el Pleno, con 84 votos, eligió a Elizabeth Cabezas como presidenta de la Asamblea Nacional. Tras 45 días de gestión legislativa, varios son los resultados. El primero es el consenso alcanzado entre los integrantes del Consejo de Administración Legislativa con los jefes de las bancadas y los presidentes de las comisiones ocasionales para una agenda de trabajo priorizada. Cada comisión asumió su responsabilidad y recogió la cantidad de proyectos de ley y han procesado los mismos. En total, serán 48 proyectos de ley que tramitará el Parlamento hasta mayo del 2019. Los ejes de trabajo serán seguridad y frontera, sociedad y democracia y desarrollo económico y producción. La ley interpretativa de reactivación económica. En cuanto a la aprobación de leyes, bajo la administración de Elizabeth Cabezas se eliminó la denominada ley de plusvalía y se reformó la ley de participación ciudadana, ambas normativas conforme la consulta popular del pasado 4 de febrero. También se censuró y destituyó a Carlos Vaca Mancheno de la Fiscalía General del Estado. Esta decisión del pasado 26 de abril contó con el voto de 128 legisladores.
Por otro lado, la Asamblea Nacional, ante los últimos hechos de violencia registrados en la frontera norte, decidió crear una comisión especial que será la encargada de tramitar los proyectos de ley que permitan mejorar la seguridad pública, sobre todo en el límite fronterizo con Colombia. Vamos a tener la reunión y lo que yo le estoy diciendo de que haya una participación para la creación de esta hoja de ruta, la participación de todos los asambleístas, miembros de esta comisión. Los temas económicos no quedan de lado. El Consejo de Administración Legislativa aprobó por unanimidad adoptar medidas de austeridad al interior del Legislativo. También se dio paso al pedido de los jubilados para que el Legislativo vigile el cumplimiento de las obligaciones del Estado con este sector y se aprobó la Ley de Eficiencia de Trámites. Elizabeth Cabezas no dejó de lado el trabajo en territorio. Durante 4 días, la presidenta de la Asamblea Nacional se trasladó hasta Riobamba, en donde participó de la sesión solemne por los 196 años de fundación de esta ciudad. Dialogó con los representantes de diferentes sectores sociales y recibió el bastón de mando, símbolo de la cultura chimboracense. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea aprobó hace pocos minutos el informe no vinculante sobre la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley para la circunscripción territorial especial amazónica. Mariela Logroño nos tiene más detalles. Adelante, Mariela. Gracias, muy buenas tardes. Nos encontramos en la Comisión de Biodiversidad. Hace pocos minutos los legisladores decidieron allanarse y otros no a varios artículos del proyecto de ley para la circunscripción territorial especial amazónica. Saludamos ya con el asambleísta Joffre Poma, él es vicepresidente de la mesa legislativa. Asambleísta, básicamente, ¿en qué artículos hay consensos? Bueno, en los artículos que tienen que ver con la parte económica, es decir, hemos decidido ratificarnos en que la asignación sea no menos de $2 y un 4%, que la distribución sea a partir del 2019. Hemos decidido ratificarnos, por ejemplo, en mantener la creación de las universidades para las provincias amazónicas, como Sucumbíos, Orellana, Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe. Hemos decidido ratificarnos en artículos que garantizan la contratación de la mano de obra local, los créditos preferenciales. Hemos decidido allanarnos al veto del presidente porque hemos reflexionado, hemos analizado y mejora, por ejemplo, el tema del título de la misma ley que la propone como una ley orgánica de planificación, al objeto en sí de la planificación también, en donde el gobierno nos hace una observación de que tenemos que plantear una planificación integral en la región y no un subsistema de planificación. En cuanto al título del proyecto de ley asambleísta, ¿se mantiene para la circunscripción? En cuanto al título, nos hemos allanado al veto del señor presidente, porque consideramos de que, si bien es cierto, hay un análisis más allá de la intención de que sea especial, un análisis jurídico en donde las leyes tienen que ser orgánicas y por ello ellos proponen de que sea una ley orgánica de planificación que rija exclusivamente para la región. Después de un largo debate hemos decidido, por ejemplo, en este artículo allanarnos. ¿Qué ocurre con las competencias y funciones del Consejo Técnico? Bueno, el Consejo Técnico ahí en algunas partes porque son algunos artículos que se vetaron en esta parte del Consejo de Planificación y la Secretaría Técnica. En primera instancia yo creo que le seguimos dando, y porque nos hemos ratificado el día de hoy a la Amazonía a que tenga su propio Consejo de Planificación, en primera instancia una mayoría, y que ellos sean los que establezcan una planificación en coordinación con las EMPLADES y no de pronto como se estaba planteando de que sea desde acá la planificación hacia el territorio. Así que en ese sentido a la Amazonía se le sigue dando la potestad, la autonomía en coordinación con el Ejecutivo, anclado a las leyes nacionales de planificación, porque tampoco es un mundo aparte o una isla aparte, sino que tenga la posibilidad de autodeterminarse a través de un consejo en donde se ha determinado el día de hoy de que sigue teniendo mayoría en la región amazónica. Gracias, asambleísta. Estuvo con nosotros el asambleísta Joffre Poma, él es vicepresidente de la Comisión de Biodiversidad. También por añadir que estos artículos han sido ampliamente analizados en el interior de la mesa legislativa y se prevé una reunión el día de mañana a partir de las 9:30 para firmar ya este documento oficial. Hasta aquí la información. Buenas noches. Gracias, Mariela, por tu reporte. Y ahora les contamos que la Comisión de Justicia continúa con el análisis de las reformas al Código de la Función Judicial. En esta ocasión, la mesa legislativa escuchó las observaciones de representantes del Consejo de la Judicatura. El proyecto de iniciativa del asambleísta Noralma Zambrano será utilizado como insumo para la elaboración del informe para el segundo debate. El presidente del Consejo de la Judicatura y el vocal Néstor Arbito presentaron sus observaciones al proyecto de reformas al Código de la Función Judicial de iniciativa del asambleísta Noralma Zambrano, que busca crear tribunales que asuman recursos de apelación de segunda instancia. Arbito explicó que para ello sería importante hacer un estudio financiero y el impacto que tendría su implementación.
de considerarse válida la idea de tener una primera instancia y una segunda instancia en esta materia, hay que hacer un análisis financiero. Nosotros hemos hecho una primera proyección hacia la primera instancia que demuestra que no existe una violación al principio constitucional por la no presencia de la apelación. De su parte, Gustavo Yalc expuso el número de jueces a nivel nacional y el valor que el Estado paga en salarios al año. Hoy tenemos 51 jueces, recordaba que en el 2013 teníamos apenas 20 y algo, 24 si no mal recuerdo, hoy tenemos 51. Para atender y tener justicia de primer nivel, ahí nomás tenemos $8 millones anuales. Tras las intervenciones, el asambleísta Luis Fernando Torres presentó una propuesta, con el objetivo que la apelación sea únicamente para temas específicos. Una apelación abierta, para luego abrir el camino a la casación. Esa sería otra opción que tendría, por supuesto, menos costos. El proyecto de ley del asambleísta Noralma Zambrano será utilizado como un insumo para la construcción del informe para segundo debate, puesto que la Comisión de Justicia ya aprobó el informe para primer debate de las reformas al Código de la Función Judicial. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Con el fin de construir un solo proyecto de reformas a la Ley de Contratación Pública, la Comisión del Régimen Económico desarrolló el primer taller sobre contratación. A este encuentro acudieron especialistas en la materia. La Comisión del Régimen Económico avanza con el borrador de informe para primer debate de las reformas a la Ley de Contratación Pública. En un primer taller con especialistas se analizaron los nudos críticos evidenciados en 6 proyectos. Lo expuso el titular de la comisión, Pavel Muñoz. La discusión pasa por cómo seguir democratizando, cómo seguir haciendo inclusión, pero sin dar mayores niveles de discrecionalidad. De su lado, el doctor en libre ejercicio, Fabián Andrade, detalló las limitantes en la contratación pública. Allí dijo que el proceso como tal debe ser evaluado. De la idea de la planificación a las tareas de ejecución y luego la evaluación para seguir nuevamente el ciclo. Desde la Cámara de la Economía Popular y Solidaria, Lucía Calderón, planteó que la ley debe contemplar las diferentes dinámicas y realidades del sector de la economía. Revise primero el catálogo dinámico inclusivo, que es una herramienta creada para nosotros. Los pliegos y experiencia como requisitos para contratar fue tema que expuso Manuel Verdugo, del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador. Estamos pidiendo una modificación en los pliegos también, porque el CERCOP tiene los pliegos modelos, pero existe cada entidad en una parte que ellos pueden manejarle con la responsabilidad de ellos a gusto. No obstante, desde el Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP, las modalidades de contratación en la actualidad han generado buenos resultados. Por ello hay que ser precisos en los cambios, explicó Silvana Vallejo, directora. Crecimiento en todos los tipos de catálogo, habiendo dicho antes que esta es como la manera más preferida de realizar la contratación. La comisión prevé más encuentros para consolidar un solo proyecto de reformas a la Ley de Contratación Pública. Mariela Logroño, TVL Noticias. El trabajo de la Comisión de Educación está en la etapa de talleres orientados a definir el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior LOES, una de las prioridades dentro de la agenda legislativa. Este miércoles la mesa parlamentaria sesionó nuevamente para revisar y corregir el avance del informe junto con catedráticos y representantes del sector de la educación. El asambleísta e integrante de esta comisión, Augusto Espinosa, dijo que es importante atender la demanda en el sistema de educación superior. Se da la posibilidad de atender la demanda y en la medida en que crezca esa demanda en un determinado territorio, entonces se puede crear una universidad. De todas maneras, cualquiera de los dos artículos garantiza un procedimiento previo y elimina la influencia estrictamente política para crear universidades. Y en el marco del debate del proyecto de Código Integral de la Salud, la mesa respectiva recibió los aportes de Alberto Redaeli, representante de la Fundación Ecuatoriana de Cuidados Paliativos, FECUPAL, quien señaló que dentro del Código de la Salud se debe establecer que aquellas personas que tengan una enfermedad terminal puedan tomar en vida decisiones planificadas como la eutanasia y la donación de órganos. Se trata de humanizar el morir humano. Se trata de acortar la muerte sin acortar la vida. No planteamos una dicotomía entre cuidado paliativo, buen vivir hasta el final y eutanasia, sino el bien del paciente. Respaldándose un poco en lo que la OMS declara cuando habla de cuidado paliativo
como un derecho humano fundamental. Cambiamos de tema. La Comisión de Desarrollo Económico recibió este miércoles al ministro de Agricultura, Rubén Flores, a fin que explique las acciones emprendidas desde esta cartera de Estado en favor del sector agrícola. En este encuentro, varios problemas que enfrenta la agricultura y ganadería fueron debatidos. Productividad, altos costos en los insumos y servicios de asistencia técnica fueron ejes abordados por el ministro de Agricultura y Ganadería, Rubén Flores, en la Comisión de Desarrollo Económico. Esto tras una serie de denuncias desde el sector agrícola del país ante la mesa legislativa. Al inicio de su intervención, el ministro reconoció que existen problemas generados incluso por una falta de planificación agrícola. Primero, es difícil planificar y segundo, no hemos planificado. Este país no tiene un esfuerzo serio de planificación productiva en historia. Un segundo aspecto fue el control en las fronteras, pues confirmó que los precios no regulados inciden en un comercio inequitativo en la zona. Tenemos un serio problema de contrabando y también lo podemos verificar y entender por qué se da ese contrabando. La diferencia básicamente es precios. La intervención del ministro no convenció del todo a los comisionados. A decir del asambleísta Fernando Burbano, los problemas en el sector productivo del país son muchos y no existen soluciones inmediatas por parte de la autoridad. Y la presencia del Estado es esta, con políticas agropecuarias, con control de contrabando, con generación de empleo, de oportunidades. Lo que sucede es que los recursos estatales se están desviando para generar oligopolios y eso es lo grave. A este criterio se sumó el asambleísta Mauricio Proaño, quien señaló que la autoridad no está haciendo lo suyo, pues las zonas productivas demandan acciones. Ministro, no venga nuevamente con el tema de la reestructura del ministerio. Estamos cansados de 1000 reestructuras, lo que no hay efectos, políticas rápidas de motivación al agricultor. En esta reunión estuvieron presentes el gerente general de Ban Ecuador, director del Litoral Sur y gerente de la unidad de almacenamiento. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entrevista. Y para ampliar aún más este tema, nuestra compañera Lorena Espinosa realizó previamente una entrevista al ministro de Agricultura, Rubén Flores. Rubén Flores, magíster en Economía Agrícola, ministro de Agricultura y Ganadería. Revisamos de inmediato esta entrevista realizada por nuestra compañera Lorena Espinosa. Adelante. Gracias, nos encontramos con el ministro de Agricultura y Ganadería, Rubén Flores, porque en el sector agrícola y ganadero se han identificado varios problemas. ¿Cuáles son ellos? Le preguntamos ya, ministro, ¿cuáles son los problemas y cuáles son los productos más afectados de momento en nuestro país? A ver, yo creo que es importante, primero, agradecer esta oportunidad y segundo, entender que el sector agrícola ecuatoriano es parte de la economía nacional y esta economía nacional es parte de un conjunto de una economía internacional. ¿Qué tienes en el mundo que le afecta a la agricultura ecuatoriana? Tienes una recuperación económica bastante lenta después de una crisis importante sistémica, tienes un mundo más integrado pero más desigual y esto lo podemos ver de nuestro cacao. El 72% de lo que paga un consumidor europeo ¿sí? Se queda en Europa y apenas el 28% viene al Ecuador. Entonces es un mundo más integrado pero es más desigual porque el riesgo lo asumen los productores pues. Entonces me parece que es importante entender. Y tercero, que hay un tema de ambiental de mucha consideración, que es todo el cambio climático. Tú ves, estamos viviendo ahorita un efecto de una sequía y de un invierno muy corto en la costa ecuatoriana, en donde ya vemos afectados a los productores agropecuarios. Y esa es la gran diferencia de la agricultura. Estamos hablando de seres vivos, no estamos hablando de zapatos, no estamos hablando de carros, estamos hablando de agricultores que además generan productos que tienen un proceso de vida y un esfuerzo. Entonces me parece que esto es importantísimo. ¿Estos factores, ministro, afectan a todos los productos o a ciertos específicamente? No, por eso hay específicos, pero no, pero yo creo que es importante entender que esto te afecta a toda la agricultura. Es decir, pero si a esto le añades un elemento fundamental, que es que la economía ecuatoriana tiene un sistema monetario dolarizado,
Pues sencillamente esto te hace que realmente tengas un trabajo en agricultura que se debe centrar en dos cosas. Lo demás es cuento. Uno es reducir los costos de producción porque tenemos unos costos altos y dos, incrementar la productividad. Ahora, eso si le sumas a un proceso serio de planificación productiva y tienes claridad en la definición de qué país arrocero, qué país bananero, qué país maicero, qué país chochero quieres, pues sencillamente requieres saber si vas a exportar, si vas solo a producir para el autoconsumo o si vas a ser un comprador neto de alimentos, como es el caso del trigo. Ese mundo es la agricultura y requiere de una planificación. Entonces, el problema que estamos viviendo ahora, si sumas todo esto, aparte de un proceso de sobreproducción por incentivo importante, entonces vas a entender lo que está sucediendo, porque si le relacionas la formación de precios domésticos de nuestros productos con la evolución de los precios internacionales, que es a la baja, te vas a encontrar con brechas de 60, de 40, de 50% en dólares, que es una brecha comparado con los precios de frontera que te incentiva al contrabando. Entonces, aparte de sobreproducción, tienes un problema fundamental en dolarización que hay que controlar, que es el tema de fronteras. Y sobre esa base, estructurar tu línea de acción. Entonces, ¿dónde tienes los problemas ahora? Lo que hemos visto. Hemos pasado de ser autosuficientes en arroz a ser excedentarios. Tenemos 4 años de acumular inventarios en arroz. Pero claro, con precios tan altos va a ser muy difícil exportar. ¿Sí? Tenemos... ¿La competencia perjudica entonces al sector arrocero? Puede ser uno de los problemas. El precio internacional del arroz está en $18. Nuestro precio está en 35. ¿Cómo exportamos arroz si el precio internacional está a $18? Si no es con subsidio. No hay otra manera. Y eso requiere una política pública. Entonces, si te vas al maíz, que es diferente, en el caso del maíz somos deficitarios, requerimos importar en alguna temporada, pero sobre todo es diferente del arroz porque el maíz es un subproducto para el alimento balanceado y el alimento balanceado es la base para la producción de proteína de carne, básicamente, sea de cerdo, de pollo o de pavo. Ahí lo que tienes es justamente la posibilidad de garantizar una administración de la absorción de cosecha en función de las importaciones y ahí puedes lograr un acuerdo mucho más sólido que en el caso del arroz. Ministro, ante la problemática que usted nos ha contado desde climático, económico, los problemas locales que se han identificado en nuestro país, ¿qué acciones está tomando el Ministerio de Agricultura para combatir esos problemas? Rapidísimo. ¿Qué respuestas hay para el arroz? ¿Qué respuestas para el maíz? Para la cadena productiva de la leche también, que es otro de los problemas identificados. Las respuestas tienen que ver con toda una serie de acciones que hemos impulsado en acuerdo con los sectores, en el diálogo en territorio con los sectores. Entonces tenemos una hoja de ruta para el arroz, una hoja de ruta para el maíz, una hoja de ruta para el banano, una hoja de ruta para el plátano, una hoja de ruta para la palma. ¿Qué implican estas acciones concretas? Por ejemplo, el contrabando es un tema transversal para todas. Entonces tenemos todo el plan de contrabando impulsado por 20 instituciones que nos han dado unos resultados importantísimos en términos de captura. ¿En dónde se aplican estos? En la frontera, en los 50 puntos de entrada, tanto en la frontera colombiana como en los N puntos de frontera peruana. Entonces me parece que es importante el tema de la primera opción. El segundo elemento, liquidez para un brazo comercial como la UNA. Eso ha sido importantísimo. En 4 meses hemos resuelto problemas de 4 años que no se han resuelto para darle liquidez y pagarle a la UNA y con eso tener la posibilidad de financiar la compra de arroz, especialmente ahora en invierno. Pero también con la UNA, hace 10 años que no se abría la frontera con Colombia y en 4 meses hemos logrado una cuota y un cupo que nos permite garantizar el flujo del arroz hacia Colombia y es el arroz justamente negociado con la UNA, con lo cual vamos a ir zafando las existencias de la UNA para poder comprar la nueva cosecha y sobre esa base también hemos dado una acción muy concreta en el caso del arroz. En el caso del maíz y del arroz hemos definido una orientación necesaria que se tiene que dar para los productores hacia el mercado. Y la manera de dar esa orientación es a través de estas franjas de precio que hemos definido con los precios de sustentación.
precio mínimo, que es el precio piso, que garantice la señal que el productor puede realmente hacer su actividad y ganar con su actividad. Y precio techo para evitar la especulación, con lo cual el productor puede irse orientando al mercado y a la fluctuación de los precios, de tal manera que no caigamos en esa formación de precios políticos oficiales que no tienen sentido en términos de darle sostenibilidad al sector arrocero, maicero o lechero. ¿Qué pasa, ministro, con el seguro agrícola para que, de cierta manera, por ejemplo, refiriéndonos a los problemas de cambios climáticos, son los agricultores los perjudicados? Esa es una cosa que es importante rescatarla y profundizarla. Ustedes saben que el mercado del seguro agrícola no se ha desarrollado en el país, es apenas en los últimos 5 o 6 años que hemos podido desarrollar ese mercado y lo hemos hecho con un incentivo desde el Ministerio de Agricultura. El 60% del costo de la prima del seguro es asumido por el gobierno y el 40% por el agricultor. Hay que mejorar, hay que profundizar, pero esta cultura de atacar al riesgo con un mecanismo como el seguro es clave y el día de hoy, por ejemplo, aquellos productores que obtuvieron un crédito, que tienen sembrado maíz y que tienen un elemento de afectación por la sequía, van a poder aplicar al seguro y recuperar, no toda la inversión, porque también eso tenemos que ir mejorando, pero una parte importante. ¿También servir para reducir los problemas con el sector agrícola? Hay varias reformas legales que hay que impulsar, pero te digo que la más importante como concepto, que es el tema de la asociatividad, es un elemento que está en la Constitución, que tiene algunas leyes menores que están vigentes y que habría que reformar. El tema de los roles en los mecanismos de control es importante impulsar. El tema del tratar a la banca de desarrollo como banca de desarrollo y no como banca comercial es parte fundamental. La creación de fondos gremiales es parte fundamental también del ejercicio legal que hay que impulsar. Ministro, se me acaba el tiempo. A la Asamblea Nacional le preocupa el problema que existe al momento en el sector agrícola, por eso lo han invitado hoy a la Comisión de Desarrollo Económico y mañana está previsto en una de las sesiones el debate de un proyecto de resolución por el problema del no pago del precio oficial del agua. Se habla también de un inicio de juicio político en su contra. ¿Qué nos podría decir sobre estos dos temas? A ver, yo creo que es importante, la preocupación no solo es de la Asamblea, la preocupación debe ser del país en conjunto y, por supuesto, en este caso del propio ministro de Agricultura como doliente de la política pública. Y creo que lo importante es actuar, pero entendamos que hay que darle un orden, de que hay procesos y que a veces nos vinculamos solo o nos enfocamos solo en unos temas como los precios, cuando en realidad los problemas son estructurales y son más de fondo. Todo el derecho, por supuesto, de la Asamblea desde su perspectiva de legislar, de tratar los temas que tiene que tratar con relación a su misión, pero creo que también es importante lo que se ha señalado ahora en la comisión y creo que este es el proceso debido. La comisión me ha llamado a comparecer, he venido, hemos pasado casi 3 horas discutiendo el tema y vemos que no es suficiente el tiempo, que nos falta todavía varias sesiones del mismo. Entonces me parece que el mensaje es que yo acataré lo que el Poder Legislativo defina con relación a darle justamente objetividad al tema. Mientras no haya esa objetividad, pues también la parte política habrá que definirla cómo actuar, pero me parece que es importante respetar esos espacios y si es que hay un llamado de la Asamblea, pues estaré presente. Bien, muchísimas gracias al ministro de Agricultura y Ganadería, Rubén Flores, que nos ha explicado sobre las acciones que emprende el Ministerio de Agricultura respecto de la problemática que actualmente acontece en nuestro país en el sector agrícola y ganadero. Volvemos a estudios. Gracias a nuestra compañera Lorena Espinosa por esta entrevista al ministro de Agricultura Rubén Flores. Y avanzamos con las noticias. La Comisión de Gobiernos Autónomos recibió al secretario nacional del Agua, Humberto Cholango, a fin que explique la situación del agua potable en 3 cantones de la provincia de Esmeraldas. Nuevamente saludamos con nuestra compañera Mariela Logroño, quien se encuentra ya con el asambleísta Lenin Plaza para conocer más detalles de esta presencia del secretario. Adelante.
Gracias, muy buenas noches. El día de hoy la Comisión de Gobiernos Autónomos recibió a Humberto Cholango, secretario nacional del Agua, esto a fin de que pueda presentar sus observaciones al proyecto de ley de emergencia de agua potable para 3 cantones de la provincia de Esmeraldas. Saludamos ya con el asambleísta Lenin Plaza, proponente de esta iniciativa. Gracias por acompañarnos. Estábamos escuchando en un inicio al secretario nacional del Agua y daba resultados positivos, básicamente, de la situación de agua potable en Esmeraldas. Eso es para que vean cómo le mienten al país. Esmeraldas viene sufriendo de agua potable desde hace muchos años. El presidente Rafael Correa ha entregado 130 millones para que se solucione el problema, pero han tenido una empresa que sin dar agua potable ha venido facturándole a los ciudadanos y a tal punto que no puede cobrar 14 millones de dólares. Ha dicho que son 23,000 habitantes que estarían haciendo este uso de manera clandestina e ilegal. Hay de todo un poco allí, pero aunque sea clandestino, no han dado agua. Eso es lo que nosotros reclamamos al país. Miren, y todos deben ser testigos. Hoy vivimos una situación grave para Esmeraldas, y yo culpo de eso incluso al centralismo. Desde Quito nos quieren decir, y no porque sean quiteños, porque tienen todo el derecho, pero las autoridades desde acá arriba nos quieren decir que no tenemos razón al reclamar esto. La exclusión, el abandono están permanentes allí. Mientras tengamos autoridades que tengan esta mirada, nos vamos a encontrar con no solo un huacho, otros huachos, porque la exclusión sigue. Hay que cambiar esta mentalidad de nuestras autoridades y ojalá que, felizmente en la Asamblea creemos que el proyecto va a pasar, por lo menos para el informe. Y justamente con esta empresa de EAPA San Mateo de Esmeraldas está en proceso de liquidación, entonces desde ahí ya se generan estos problemas. Por supuesto. Entonces, ¿qué agua es que han dado? ¿Qué tipo de empresas que han tenido? No se le puede mentir así al país. Felizmente, Esmeraldas tiene sus autoridades también que reclaman y este asambleísta está para alzar la voz, presenté el proyecto y no dejaremos que se le mienta a Esmeraldas, porque la empresa que ha sido ineficiente e incapaz todavía quieren justificarse, decir que sí han cumplido. Y eso no es verdad. También de la Secretaría del Agua se ha dicho que ya existe una ley que estaría contemplando justamente su propuesta. Que la muestren, porque que conozcamos, si no, no lo hubiese calificado el CAL. Es decir, se le están mintiendo desde diferentes ángulos y nosotros no vamos a soportar esto. Vamos a mantener firme nuestra posición porque es el pueblo pobre al que el Estado le ha venido dando la espalda durante décadas el que está reclamando que se haga justicia. Gracias, asambleísta. Estuvo con nosotros el asambleísta Lenin Plaza, representante de la provincia de Esmeraldas, quien ha dado también sus argumentos frente a un proyecto de ley de emergencia de agua potable que estarían enfrentando 3 cantones de la provincia verde. Es la información que se genera desde la Comisión de Gobiernos Autónomos. Buenas noches. Gracias, Mariela, por tu trabajo. Y enseguida, amigos, una nueva pausa. Al volver, más noticias en esta, la emisión estelar de TVL Noticias. Quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con más información. La asambleísta nacional Mae Montaño renunció al movimiento Creo. La legisladora aseguró que su decisión responde a la necesidad de contar con independencia para realizar proyectos políticos y ciudadanos. Acompañada por varios simpatizantes, la legisladora Mae Montaño llegó hasta el Consejo Nacional Electoral para desafiliarse del movimiento Creo. He concluido una etapa de mi vida política en la organización. Quiero agradecer, como hacemos las personas de bien, a los líderes, a los dirigentes del movimiento Creo y de manera muy, pero muy especial a sus bases. Mae Montaño señaló que necesita autonomía para desarrollar proyectos sociales. Descartó que busque nuevos retos políticos a mediano plazo. Pero quiero empezar una nueva etapa de la vida política. Quiero profundizar en los proyectos sociales que he venido desarrollando. Aumentar, incrementar mi presencia en los barrios, no solamente en la ciudad de Quito, sino mis recorridos a través del país. El movimiento Creo se pronunció a través de un comunicado. Mae Montaño ha sido una compañera de lucha, una mujer inteligente y honesta, a la cual hemos valorado y de quien hemos aprendido mucho durante los últimos años, en los cuales llegamos juntos 2 veces a la Asamblea Nacional.
Respetamos su decisión, si bien no compartimos sus razones, le deseamos lo mejor en el camino que ha elegido. Fabricio Villamar, asambleísta por Creo, lamentó la decisión de Mae Montaño tras señalar que el movimiento continúa firme. La decisión de afiliarse o desafiliarse de una organización política es absolutamente personal y por lo tanto esa es una decisión del asambleísta Montaño que nosotros respetamos. Mae Montaño continuará en sus funciones como legisladora independiente. Clever Aranda, TVL Noticias. El asambleísta José Serrano denunció el desalojo de 2 familias en Pedernales, provincia de Manabí. El legislador indicó que el operativo para el desalojo fue ordenado por jueces y fiscales, mismos que serían cuestionados por sus actuaciones en casos relacionados con el narcotráfico. El asambleísta José Serrano llegó acompañado de los integrantes de las familias Velasco y Bone, quienes, según dijo, son víctimas de una orden de desalojo en Pedernales, provincia de Manabí. Exactamente en la fecha, el 12 de abril y el 13 de abril, cuando el Ecuador se enteraba de la fatídica noticia de la muerte de nuestros compatriotas periodistas, estas familias también vivían su tragedia. De acuerdo a las declaraciones del asambleísta, la denuncia por desalojo de las familias alcanza a jueces y fiscales de la provincia de Manabí. Un juez Jiménez, y ya saben que yo hablo con nombre y apellido, un juez Jiménez, que ha dilatado las audiencias justamente en un caso de narcotráfico. ¿Para qué? Para que este momento se haya beneficiado a alguno de ellos con un proceso abreviado. Narcotráfico terminan con sentencias de 2 años. Serrano cuestionó que el operativo no se coordinó con el Ministerio de Inclusión Económica y Social para la reubicación de las familias. ¿Cómo puede ser posible que se hayan violentado todos los procedimientos administrativos que tiene el Ministerio del Interior? 40 policías para 14 miembros de una familia. No estaban los padres, estaban los niños ahí. Serrano tampoco explicó qué motivó el desalojo de las familias, aunque precisó que la denuncia la presentará ante el Consejo de la Judicatura y alcanza a 22 jueces, 8 fiscales de primera línea y 2 fiscales provinciales. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y en otro orden de la información, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, acudió a la presentación del libro La Armada del Ecuador en la conquista de la Antártida. En él se detalla la información relacionada con la presencia de Ecuador en la Antártida durante 28 años y su aporte a la investigación. El comandante general de la Marina, contraalmirante Renan Ruiz Cornejo, explicó que nuestro país cuenta con la estación Pedro Vicente Maldonado en la Antártida, con capacidad para alojar a 43 personas. En el texto se detallan las 21 expediciones en donde participaron cerca de 400 ecuatorianos, entre ellos académicos y estudiantes universitarios. Esta aventura gráfica y textual por el continente más frío del planeta nos conduce a la Estación Científica Ecuatoriana Pedro Vicente Maldonado, en donde, para orgullo del país, se realiza un intenso programa de investigación climática, ambiental y tecnológica que ha permitido a la Armada del Ecuador ir estructurando un importante legado para las nuevas generaciones que ya empiezan a ver en los océanos una incalculable fuente de recursos. Agenda legislativa. De inmediato, la revisión de la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este jueves 3 de mayo a las 8 de la mañana, reunión del Grupo Parlamentario de Inclusión, Masificación y Fortalecimiento del Deporte con deportistas ecuatorianos. Se tratará el desarrollo del Plan de Alto Rendimiento 2018, la fusión por absorción de los Ministerios del Deporte, Educación y el Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales, así como también las reformas a la Ley del Deporte. Será en el Salón de Expresidentes, piso 2 del Palacio Legislativo. A las 9 de la mañana, una rueda de prensa del asambleísta Montgomery Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario Fronterizo, en torno al proyecto de ley de desarrollo fronterizo. Será en la sala de prensa, planta baja, Palacio Legislativo. A las 9 de la mañana, sesión de la Comisión Ocasional para coordinar, evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades del Consejo Consultivo previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Para el conocimiento de la renuncia presentada por la asambleísta economista Elizabeth Cabezas Guerrero a la presidencia de esta comisión.
También la elección de dignidades y la elaboración del cronograma para la construcción del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito, análisis de la sistematización de las propuestas recibidas por la comisión. Será en el Salón 1, primer piso del Palacio Legislativo. 10 de la mañana, a continuación de la sesión del Pleno número 510. Entre varios de los puntos dentro del orden del día consta el debate para la ratificación por parte de la Asamblea Nacional del proyecto de Ley de Desarrollo Fronterizo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 64 de la Ley de la Función Legislativa. 10 de la mañana también una rueda de prensa convocada por el asambleísta Esteban Melo en torno a una solicitud de comparecencia del Contralor General del Estado a una de las comisiones del Parlamento. Será en la sala de prensa planta baja. 11 de la mañana, sesión del Pleno número 512 con el segundo debate del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Aviación Civil y también el primer debate del proyecto de ley interpretativa de la disposición general sexta de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera. A estos temas se sumarán también varias actividades en horas de la tarde, según consta en la agenda de la Asamblea Nacional para este jueves. De esta manera finaliza la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.